Hola, hola. ¿Verdad? ¿Cómo andan? Bien. Bueno, como mencionó mi mamá, queríamos agradecer por las oraciones, por el acompañamiento, por lo de mi papá. Este, y capaz que, creo que lo he mencionado, pero desde un lado capaz que uno no se da cuenta, pero es fundamental para las personas por las que está pasando esa situación complicada. Y, y bueno, el día de hoy el mensaje va a ser como si fuese un testimonio de vida, un poquito largo, pues el testimonio, donde vamos a hablar sobre la vida de mi papá y de mi mamá y mía con respecto al Señor y las cosas por las que pasamos, por las que pasó mi papá y por las que pasó mi mamá y yo, ¿no? Y esto más que nada para que si a alguno le sirve, por si está pasando por lo mismo o conoce a alguien, que también lo puedan compartir para que podamos ver de qué manera actúa el Señor y cuál es la voluntad del Señor también, que algunas veces la podemos saber, algunas veces no la sabemos y algunas veces la sabemos, como dije hace un rato mal, con el día del lunes. Eh, y bueno, la vida de mi papá fue un poco difícil con respecto a ir de la iglesia y esas cosas. Cuando yo era joven, cuando yo era chico, mi mamá conoce al Señor cuando yo era chico, tendría 4 o 6 años más o menos, y se hace difícil en una familia cuando no todos son cristianos. Eh, por ciertas circunstancias, si bien la familia por parte de mi papá eran varios hermanos, y de mi mamá un hermano, una familia grande, nuestro círculo era nosotros tres, por distintas circunstancias y cosas que han sucedido. Pero en nuestro círculo de nosotros tres, es difícil cuando no los tres son cristianos o no toda la familia o cuando uno es cristiano, es muy complicado y es difícil. Por eso admiro mucho eh, cuando sucede, por ejemplo, un joven, un chico que tiene a su mamá y su papá, conoce a Cristo, pero su mamá y su papá no, y tiene debates y discusiones en la casa y quiere ir a la iglesia y no lo deja, no es para discutir, etcétera. Y es difícil porque a la vez uno tiene que aprender a respetar a su papá, a su mamá, las cosas que te enseña el Señor, y que decir la iglesia no te dejan, o se ponen mal, o cuando volvés hay discusiones. Por lo menos hasta que es más grande y uno se puede independizar, ¿no? Pero mientras tanto es difícil. Por eso es importante pedirle fuerzas y guía y sabiduría al Señor en todo momento. Eh, Mi papá viajaba mucho, entonces mi mamá era la que generalmente se encargaba de mí, ¿no? De mi crianza, de cuidarme. Y también gracias a eso, gracias al Señor, de que cuando mi mamá conoce al Señor, que yo era chico, aprendí mucho de mamá. Ella ha estudiado y sigue estudiando mucho la Biblia, ha aprendido un montón, me ha enseñado un montonazo de cosas, un montón de cosas. Doy gracias a Dios por eso. Entonces tuve la oportunidad de estar más cerca de mamá en la crianza con respecto a eso. Y de papá, bueno, he aprendido muchos valores, ¿no? Como la economía, el trabajo, de cosas. Y de mamá también. Lo que pasa es que eh, esto es una sensación mía. No recuerdo haberlo consultado con mi papá, pero probablemente en esos tiempos, eh, capaz que el pensamiento, esto es un pensamiento mío, capaz que el pensamiento de mi papá era que los valores que yo tenía era por las crianzas del hogar, cuando en realidad los valores podían ser crianza del hogar, pero venían del Señor, de las cosas que el Señor me enseñaba. ¿A qué me refiero? A que si yo no entraba en cosas que mis amigos entraban, no era porque no había que hacerlo, sino porque el Señor me enseñaba de que no había que hacerlo, las cosas que no correspondían. Uno es pecador y se equivoca, pero me refiero a que el Señor me ha guardado un montón de cosas que han entrado mis amigos.
del barrio, conocidos, porque al ser una familia chica también, en esos momentos, mi familia, por una manera de decirlo, eran mis amigos del barrio, con los que yo salía a la calle todos los días. Eh, y el tratar de querer ir a la iglesia y crecer fue un debate, porque claro, a mi papá no le gustaba, o había excusas, o por qué van los domingos y me dejan solo, o distintas discusiones en la casa. Entonces, el tratar de llevar un equilibrio en el sentido de tratar de congregarse y hacer las cosas que te dice el Señor y a la vez no pelear en casa, era difícil. A tal punto que con mamá estamos buscando una iglesia que podamos ir día de semana para sacar la excusa de los domingos, ¿no? Conseguimos, fuimos, entonces tratamos de buscarle la vuelta a las cosas. Mi papá, hace muchos años atrás, le agarra un infarto y en ese momento fuimos al hospital italiano en San Justo. El hospital italiano en ese momento estaba como apenas creciendo, no es lo que es ahora, porque todo lo, digamos, lo importante, la tecnología, las operaciones, las cirugías se hacían en Capital, en Caballito, generalmente. Entonces lo llevamos a papá y a San Justo, y claro, el problema era que al tener tapada la vena o la arteria, no me acuerdo en ese momento qué era, eh, en ese lugar no se podía operar. Y tampoco se lo podía trasladar a papá, a Capital, porque la tenía tapada. Se tenía que liberar o destapar un poco, por lo menos, para que se lo pueda llevar hasta allá y hacerle la cirugía. Y mi mamá se pone a orar. Este, y los aparatos hacen ruido. Y, y ahí es cuando los doctores dicen, se está destapando. Vamos, Sebastián. Casi. Este, bueno, lo podemos trasladar a Capital, así que con ambulancia lo llevaron y, y salió todo bien, la cirugía, todo. Quedó internado como 15 días. La verdad que por parte del hospital se portaron re bien y salió todo adelante. Le había quedado una arritmia, ¿no? Y tenía que llevar un control a través de toda su vida. Control de que mi papá era una persona que no quería ir al médico, no se controlaba, no le gustaban esas cosas, con el trajín de querer trabajar, de que no falte nada, porque también entiendo que tanto mamá como papá venían de familias de pobres, clase baja, económica, ¿no? Estamos hablando. Y esa sensación de que nunca te falte nada en la ladera, de tener todo lleno, de no volver atrás en ese sentido. Y después de eso, mamá con la hermana Julia, de bendición, eh, oraron por papá para que acepte a Jesús. La hermana muy buena, que está con el Señor. Y bueno, y oraron y papá aceptó a Jesús. Pero claro, yo tenía una preocupación adentro mío, que era la de que no veía como, está bien, los cambios los hace el Señor, ¿no? Pero no veía un cambio en su vida. Él seguía siendo el mismo, con su vocabulario, su forma de ser, la manera que hablaba, la manera que él se movía. Y la preocupación estaba porque
no se congregaba, no quería ir a la iglesia, no quería saber nada, o sea, había hecho la oración en su momento, ¿no? Pero trataba de buscar consolación, porque trato yo de pensar siempre más en lo eterno que en lo de ahora, porque lo de ahora es muy corto, es de ahora. Entonces, siempre pensando qué va a suceder. Y no es una decisión mía, obviamente yo no sé qué, qué es lo que decide el Señor, ¿no? Ante estas circunstancias. Porque uno, ¿qué es lo que piensa? Bueno, tenés que creer, tenés que tener fe, te tenés que bautizar, tenés que seguir a Cristo. Hasta ahora yo solo, lo único que sabía es que había aceptado a Jesús. Pero yo no veía cambios en su vida y tenía preocupaciones adentro mío y buscaba la consolación a través de la palabra. Y quería compartir con ustedes Hechos, capítulo 16, y vamos a leer del versículo 25 al 34. Hechos capítulo 16, versículo 25 al 34. Que dice, pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios, y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían. Y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo, no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas, y sacándolos, les dijo, señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo, tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor a él y a todos los que estaban en su casa. Y él tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Y llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Entonces, claro, trataba de buscar consolación en la palabra. Y el versículo 31 dice, ellos dijeron, cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Entonces digo, bueno, no sé, me aferro de eso. Quería aferrar a algo, necesitaba consolación por parte de que iba a suceder de manera eterna con mi papá. Incluso en Marcos, el capítulo 16, versículo 16 dice, el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, claro, tratando buscándole la vuelta para la consolación y todo, entonces dice, el que creyere sea bautizado, pero papá no es bautizado, o no está bautizado. Pero dice, más el que no creyere será condenado, pero no dice el que no creyere y no sea bautizado. Entonces, me pongo a pensar, el criminal que estaba al lado de Jesucristo, calculo que no tuvo la oportunidad o el tiempo de bautizarse, pero creyó en Jesucristo. Trataba de buscar consolación a través de la palabra. ¿Qué sucedía si papá iba a ser, solo había hecho eso y nada más? Y bueno, el tiempo pasaba, y yo le hablaba, y no quería, y no quería. Llegaba momentos en el que decía, no sé, bueno, ya más no puedo hacer. O sea, si él se le quiere manejar de esta manera, que se maneje de esta manera. Pero seguía la preocupación. Y, y papá era una persona que ayudaba un montón, económicamente, a hermanos de la iglesia, un montón, desde su lado un montón. Pero yo seguía pensando en lo eterno. Eh, Después con el tiempo, bueno, vieron que yo le dije que éramos una familia de tres, a lo que me refiero a una familia en la que confiábamos o nos juntábamos entre los tres. Y después, bueno, la familia se agrandó. Conocí a Steffi y me trajo una familia gigante. Y yo vi con el tiempo
en los últimos años cómo se le fue ablandando el corazón a papá. En sus momentos incluso yo había escuchado el testimonio de un pastor en una iglesia donde iba, pastor colombiano creo que era, que también era una persona muy dura, que no quería saber nada, y que conoce a Cristo gracias a, o acepta a Jesucristo, o empieza el camino, gracias a sus nietos, creo que eran sus nietos. Entonces, un pensamiento mío fue, bueno, si yo no puedo hacer nada, capaz que escuche a los nietos en algún momento. Y pasaba el tiempo. La cuarentena a mi papá lo tiró muy abajo. Una persona de mucha actividad que no manejaba la tecnología, celular ni nada. Su celular con tapita, como lo que se usaba antes. Y lo tiró abajo la cuarentena. Y en el 2021 le agarra insuficiencia cardíaca, que en ese momento, cuando lo llevo al hospital, el médico, o sea, me dice como que es muy difícil que salga de esa. Y gracias a Dios nos regaló a papá 5 años más. Y tuvo 10 días internado. Y ahí, a partir de ahí, fue un proceso de decaimiento, porque no tenía apetito, se obligaba a comer, trataba de hacer las cosas más que nada por la familia y seguir adelante. Y así tuvimos, ¿no? Él con su manera de ser, y como ya veníamos diciendo. Y en febrero de este año, cuando volvemos de vacaciones, y yo y los nenes, papá se sentía cada vez con menos apetito, con menos energía, con menos ganas. No sabíamos qué es lo que sucedía. Sí, los médicos en aquel momento, cuando le había agarrado la insuficiencia cardíaca, nos habían comentado que todo lo que se estaba haciendo eran paliativos. Y en estos meses, febrero, marzo y parte de abril, también nos venían diciendo todo lo que estamos haciendo son paliativos. Y en idas, venidas, quedándose en observación papá, saliendo, tratando de buscar qué había que hacer para que pueda volver a recuperar peso, porque perdía peso. Ya desde el 2021 para acá perdía peso. Incluso me daba un poco la impresión porque cuando estaba en la habitación de papá, él estaba acostado, flaquito, y al lado de él, en su mesita de luz, había una foto de él con mi nena, con Pali de bebé. Tendría como 1 o 2 años. Arriba de la panza de mi papá, que era como un sillón para ella. Y ver ese choque entre una foto y cómo estaba papá era difícil. Y cada vez fue menos, no le encontraba la vuelta, y tal es así que a la mañana se levantaba, iba al comedor, comía, hacía algunas cositas, y ya después de la hora de almuerzo era de caer a acostarse y no levantarse hasta el otro día. Y así todos los días, hasta que hubo días que ya ni en la mañana se quería levantar. Y quería compartir con ustedes Hechos, capítulo 8, y vamos a leer del versículo 26 al 40. Y dice así: un ángel del Señor habló a Felipe diciendo: levántate y ve hacia el sur por el camino que desciende de Jerusalén a Gaza, el cual es desierto. Entonces él se levantó y fue. Y sucedió que un etíope, eunuco, funcionario de Candace, reina de los etíopes, el cual estaba sobre todos sus tesoros y había venido a Jerusalén para adorar, volvía sentado en su carro y leyendo al profeta Isaías.
Y el Espíritu dijo a Felipe, acércate y júntate a ese carro. Acudiendo Felipe, leyó que leía al profeta Isaías y dijo, ¿pero entiendes lo que lees? Él dijo, ¿y cómo podré si alguno no me enseñare? Y rogó a Felipe que subiese y se sentara con él. El pasaje de la escritura que leía era este. Como oveja a la muerte fue llevado, y como cordero mudo delante del que lo trasquila. Así no abrió su boca. En su humillación no se le hizo justicia. Mas su generación, ¿quién la contará? Porque fue quitada de la tierra su vida. Respondiendo el eunuco, dijo a Felipe, te ruego que me digas, ¿de quién dice el profeta esto? ¿De sí mismo o de algún otro? Entonces Felipe, abriendo su boca y comenzando desde esta escritura, le anunció el Evangelio de Jesús. Y yendo por el camino llegaron a cierta agua y dijo el eunuco, aquí hay agua, ¿qué impide que yo sea bautizado? Felipe dijo, si crees de todo corazón, bien puedes. Y respondiendo, dijo, creo que Jesucristo es el Hijo de Dios. Y mandó parar el carro. Y descendiendo ambos al agua, Felipe y el eunuco, y le bautizó. Cuando subieron del agua, el Espíritu del Señor arrebató a Felipe. Y el eunuco no le vio más, y siguió gozoso su camino. Pero Felipe se encontró en Azoto y pasando anunciaba el Evangelio de todas las ciudades hasta que llegó a Cesarea. Y en marzo fue más o menos que notaba que papá se estaba manejando cuando nos hablaba como que necesitaba compensar cosas. Y le daba cosas a Steph, me daba cosas a mí, como que necesitaba algo en su corazón o algo como compensar para que nosotros salga. Entonces, ahí gracias al Señor que me vino el pensamiento, digo, pa, ¿vos querés que yo sea feliz? Le digo, me gustaría que vengas a la iglesia y que te bautices. Y me dice, bueno, si es lo que te gusta, me dice, digo, no, pa, vos tenés que hacerlo. Y le expliqué. Y ya ahí me dio mucha más tranquilidad porque yo ya vi un corazón predispuesto. Y me sentí mucho más tranquilo. Días después, lo que sucede fue que el domingo, mi papá fallece el 4 de abril, un sábado. El domingo anterior me dice, llévame al hospital porque no me siento bien. Entonces lo llevo y los doctores dicen, bueno, hay que dejarlo en observación, hay que dejarlo en el hospital. Y adentro mío pensé, lo único que falta es que se quede acá y no haya tenido la posibilidad de bautizarlo. Me quedo ahí hasta la noche, el lunes vuelvo a casa, el lunes vuelvo, los médicos me dicen, bueno, lo que te podemos ofrecer es que si querés podemos hacer internación domiciliaria, que vaya el médico a tu casa, la enfermera, y yo digo, bueno, sí, le digo, y papá también porque ahí cuando estás internado con varias personas, hay un montón de cosas que están sucediendo ahí. Es muy difícil, muchas situaciones. Y bueno, vamos a casa y bueno, yo lo vi como una segunda oportunidad por parte del Señor, es que lo te voy a bautizar ya. Que yo, con mamá hablando. Y ahí creo que fue el miércoles a la mañana, lo llevamos ni siquiera dentro de la bañera, fue en el piso del baño. Lo sentamos en una silla, en el piso del baño, y agarré un vaso con agua, le hablé, aceptó a Jesús como su Salvador, le comenté, lo bauticé y le dije, bueno, pa, ahora nos vamos a ver allá. Y bueno, eso me dio muchísima paz y tranquilidad a mí, muchísima paz y tranquilidad. Y el jueves, bueno, ya venían con algunas cosas, venía la enfermera, sus situaciones. El jueves me sorprendió porque se quiso levantar, ir al comedor.
Eh, y el viernes, en la madrugada, a él le faltó el aire, un poco el aire, y no nos dijo nada. Y cuando lo veo en la mañana, me dice, ahí nos dice a mamá y después a mí, de que le faltó el aire, que si podemos llamar a la ambulancia. Vinieron los médicos y le vieron ya los pies violetas, porque estaba reteniendo líquido, porque ese era otro problema, porque el problema es del corazón y de los riñones. Eh, y mi papá, bueno, queriendo irse, ¿no? Porque venía mal. Y el médico me pregunta, ¿y qué hacemos? Me dice. Digo, no, trata de hacer lo posible para que salga bien, que salga adelante todo esto. Se vuelve al hospital, te van a explicar. Vamos en ambulancia, vamos al hospital ese viernes. Cuando llegamos, el doctor me dice, bueno, ahora te falta un poco de aire, tenía líquido en los pulmones, tenía retención de líquidos también. Lo que se hace en estos casos es darle diurético para que te vaya a sacar los líquidos. Y eso no funcionó, nos sacó los líquidos. Y el médico dijo, cuando realmente te falte aire, es horrible la sensación. Es muy fea la sensación. Entonces, lo que se hace en estos casos, porque no hay una pastilla, ya no hay mucho por parte del hombre, ¿no? No hay mucho más para hacer. Lo que se hace en estos casos es, se da morfina, y no por el dolor, sino porque la morfina me explicaba que como que engaña al cerebro diciéndole, no es que te falta el aire, como que está todo bien, como para que no se desespere o algo por el estilo. Y se seda para que esté tranquilo. Y cuando se despierte, si vemos que le falta el aire, se vuelve a sedar. Y bueno, me dice, esto no es eutanasia, me dice, es acompañar el proceso que ya más no se puede hacer. Porque cuando no funcionan los pulmones, me explicaba, los líquidos no está bombeando el corazón, se van hacia atrás y ahí es donde se llena el pulmón, los pulmones, se van los líquidos hacia los pies, etc. Y bueno, me quedo con él toda la noche el viernes y el sábado yendo para el hospital con mamá y con Steffi, me llaman a una cuadra antes de llegar y la doctora quería hablar con nosotros. Y bueno, cuando llegamos nos menciona que papá falleció en la mañana, era incluso unos minutos antes que nosotros llegáramos, falleció durmiendo. Y bueno, tuvimos el velatorio, ¿no? Y después fuimos el velatorio el sábado y el domingo al cementerio, lloramos por la partida de papá, pero más allá de toda la situación, ustedes no se pueden imaginar, o sí, no lo sé, la paz y la tranquilidad que me dio el Señor, la consolación que me dio el Señor, que era lo que venía buscando. Y pensando que era una persona dura, ¿no? Nada es imposible para el Señor. Y bueno, si fueron los últimos momentos, fueron en los últimos momentos. Cuando yo lo había traído a la iglesia, que apenas podía caminar, él me decía que se sentía muy bien, que le había gustado, que se sentía como con paz, tranquilidad acá. Pero uno no sabe la voluntad del Señor, y en este caso, bueno, ahora sí, ¿no? Que tenía que ser en esos momentos, que tenía que ser en esa oportunidad, y le doy gracias a Dios. Gracias. Porque nada es imposible para Él.
Algunas veces uno piensa, bueno, algo de este mundo, ¿no? La salud, curarse de una enfermedad, una cirugía, del cáncer, una economía. Entonces, uno piensa, bueno, tiene cáncer, desaparece el cáncer. Tiene una enfermedad, desaparece la enfermedad. Le pedís por, eh, no tenés trabajo, alguien que te toca el timbre y te trae comida. O te consiguen un trabajo. Tenés mala economía, empieza a mejorar la economía. Tenés malas ventas, tenés buenas ventas. Cosas que uno pide, ¿no? Para este mundo. Y está bien. Pero pedirle a alguien que acepte a Jesús, porque es de lo espiritual para la eternidad, no depende de uno. No depende de uno la decisión que tome el otro. Y no importa si la decisión hubiese sido cuando yo era chico o cuando tengo ahora 40, que su decisión no sea cuando haya sido joven, sino en el último instante o los últimos días, pero llegó. La decisión llegó. Y para cerrar quería compartir un versículo. Y ustedes saben que me gusta compartir versículos de cuando veo en las redes y que está bueno. Hay un versículo poderoso que cuando uno lo ve en las redes te muestran películas así como poderosas, porque es un versículo poderoso, está bueno, está bien, te lo muestran con películas del mundo, ¿no? Pero el versículo en sí es poderoso. Y es Romanos capítulo 8, versículo 11, que dice: y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que moramos en vosotros. Así que, hermanos, el mismo espíritu que levantó a Jesucristo y resucitó es el mismo espíritu que tenemos dentro nuestro. Y acá vemos las promesas del Señor. Que si nos vamos antes, o ya sea que venga Jesucristo, que nos va a levantar, porque tenemos el mismo espíritu. Y ahí tenemos la certeza de las promesas del Señor, que tenemos vida eterna, gracias a Jesucristo nuestro Salvador. Dios los bendiga.